Me da mucho gusto saludarle nuevamente desde nuestro programa Dialogando Online en nuestro canal Guajiro Agramontino. De nuevo con la presencia de nuestro coanfitrión, pero desde Toronto, Canadá, el licenciado José Acosta. Buenas noches, mi estimado licenciado. Buenas Buenos días y buenas noches, tardes. buenas tardes, buenos días, depende de donde nos vean. Un saludo Así para es. todos y para ti, un abrazo, mi hermano. Igualmente, igualmente. Me dijiste, vamos a hablar de Javier Milei. Es diría yo que es el personaje del año en Argentina. El Está, huracán de la so- política latinoamericana hoy. sí, está sonando hace rato Javier Milei porque ha tenido mucha participación en los últimos tiempos en programas de debates en la televisión argentina. He visto algunos, yo lo conocía. Pero ahora lo que ha ocurrido en estas elecciones primarias en Argentina, pues ahora lo hace mucho más mediático, mucho más referente del comentario, no solamente entre los argentinos, sino a nivel de América Latina y del mundo, por sus posiciones, por lo que plantea. Se le cataloga como un ultraliberal, un libertario, en fin, tiene muchos calificativos Javier Milei. Yo sé que tú has estudiado el tema, así que te doy la bienvenida una vez más, como siempre. Esta es tu casa, tú lo sabes, y te escuchamos. Muy bien. Bueno, Javier Milei, primero que nada, quiero decir, porque sé que tú compartes mi opinión, que cuando nosotros hacemos una evaluación de un personaje de la política o de cualquier otra actividad, no significa necesariamente que nosotros compartimos sus opiniones. Exacto. Nosotros sencillamente ponemos sobre la mesa o sobre la computadora o el teléfono celular, depende de la tecnología que la persona escuche, lo que sabemos del tema y que cada cual saque su conclusión. Dicho esto, lo primero que quiero decir es que Javier Milei de tonto no tiene un pelo y tiene bastante. Y que además no es loco como muchos lo llaman, porque es una persona histriónica con una gran proyección escénica y un tipo muy seguro de sí mismo y de lo que quiere. Y muy firme y muy, casi diría yo, dogmático en relación a lo que él cree que es la verdad o lo que es su verdad. Entonces, el ascenso de Milei en la política argentina es el fruto del hartazgo, del cansancio, de la decepción, de todos los sinónimos que queramos ponerle que tiene el pueblo argentino. Sí, Cuando el siglo XX comenzó, Argentina era una de las principales potencias económicas del mundo sin lugar a dudas. y se fue degradando gradualmente hasta la década del 40-50 cuando llegó el peronismo, que entonces esa degradación fue tomando un camino casi sin retorno como está ahora en este momento. Índice de pobreza altísimo, una inflación realmente impresionante, pérdida de riqueza, pérdida de competitividad, o sea, una gran cantidad de fenómenos muy graves que están afectando al pueblo argentino, es lo que ha dado lugar a que una persona como Milei pueda tener hoy en día la popularidad que tiene. Algunos le dicen el Donald Trump que habla español. Sí, pero entre él y Donald Trump hay una diferencia abismal, Ujú. porque Milei es un académico, es un profesional de la economía Sí, reconocido, ha trabajado con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con diferentes instituciones financieras, ha dado conferencias en diferentes universidades, o sea, es un catedrático de la economía, mientras que Donald Trump es un marañero de la sí, economía, muy habilidoso para hacer es un negocio. negociante profesional. Exacto. Ahora, lo que sí podemos decir, y por aquí quería empezar, hasta ahora los oxai que han surgido en la política de América Latina, ninguno ha triunfado. O sea, de América en su conjunto, incluyendo a Donald Trump. Un outsider no es más que una persona que llega de repente a la política sin haber sido un político profesional y que empieza a ignorar un grupo de estándar, un grupo de códigos de cómo hacer la política y empieza a hacer un grupo de promesas, empieza a conectarse con el público de una manera diferente. Ujú. Eso fue lo que hizo Donald Trump, lo que hizo Bolsonaro y lo que han hecho otros políticos outside. Ninguno ha triunfado en lo que yo entiendo por triunfar, porque Donald Trump no se puede decir que triunfó porque ha perdido todas las elecciones en las que ha participado posterior a que logró ser presidente. Incluso llegó a ser presidente
con dudosa Sí, participación de la resultados inteligencia realmente a rusa, nivel general de elecciones no ganó él, ganó Hillary Clinton. ajá, no, y que está demostrado que Rusia hackeó los correos electrónicos de También, Hillary Clinton y la puso sí. contra la pared. O sea, pero bueno, para no desviarme. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el porcentaje de posibilidad de que Milei tiene de cumplir su programa de gobierno en caso que sea electo presidente? Pues yo no voy a decir que ni es el 10, ni el 20, ni el 90. Lo que yo puedo decir, cuando lo analicemos ahora, es que es complicadísimo. Porque una cosa es evaluar los temas, estos graves que tiene Argentina desde el momento en que te estás postulando, y otra bien diferente es evaluarlos y poner las soluciones que tú diseñaste en práctica. Exactamente. No, y va a Porque chocar con una realidad imperante, heredada de muchos años que no se cambian ni en 4, ni en 5, incluso ni en 10 años se cambia. seguro. Entonces, ¿qué sucede? La economía es una cadena. Es como una cadena que está concatenada. Si tú mueves un eslabón, eso te afecta al otro y no siempre positivamente y sucesivo. Ahora, la esencia del programa de Milei, primero que nada, yo quiero decir que el día 22 de octubre Milei es amplio favorito para ganar. No en primera vuelta, pero sí para ir al balotaje el 19 de noviembre. Porque él tiene tres puntos principales en su gobierno, en su plataforma de gobierno. O sea, lo que él llama la motosierra al Estado. O sea, dale una redimensión al Estado total para reducir el gasto público. Desburocratizarlo. Lo cual, ahí estoy de acuerdo, Yo 100%. estoy de acuerdo también. Los gobiernos empresarios no han funcionado No, no. nunca, ni en el presente, ni van a funcionar jamás. Y Total, la burocratización del gobierno gasta más que lo que puede aportarle a la mayoría. seguro. En segundo lugar, abrir Argentina al comercio mundial de una manera completa, sin trabas, sin regulaciones, lo cual también ha demostrado que los países que lo han hecho le ha ido bien. Y como colofón, como el punto fundamental de su programa es la dolarización de la economía argentina. Sí. ¿Qué ventaja le puede traer eso a Argentina? Ahí voy a analizar. ¿Y qué desventajas? Lo tengo bien desmembrado de manera sencilla para que todo el que nos vea pueda entender. La dolarización tiene un objetivo principal, eliminar la inflación, pero no solamente tendrá un impacto en esto, sino en todo. ¿Qué experiencia hay? Los países que han dolarizado la economía han acabado con la inflación. Por ejemplo, hoy en día, los otros 4 países que han dolarizado en América Latina tienen una inflación inferior a la que incluso tiene Estados Unidos. Es decir, Ecuador, El Salvador, Puerto Rico y y Panamá. Panamá. Y Panamá. Aunque Puerto Rico es parte de Estados Unidos, Sí, pero Puerto Rico es un país latinoamericano, tiene un aunque no es estatus un país en muy el más amplio sentido de la palabra. exacto. Pero en los 4, la inflación ahorita está por debajo incluso de la que tiene Estados Unidos. Ahora mismo Argentina tiene una inflación que es la tercera más alta del mundo, solamente superado por quién, sino por Venezuela y por Zimbabue. Entonces, desde el punto de vista de controlar la inflación, la dolarización es una buena solución. Para el crecimiento empresarial, también es una buena solución. La experiencia dice que en los países donde se dolarizó, el crecimiento empresarial fue exponencial. Por una simple razón. Cuando la empresa empieza a manejar la moneda principal del comercio mundial, se le abren los caminos en los dos sentidos, tanto en la logística, en el acceso a la tecnología para mejorar sus estándares productivos y de productividad, como también después para comercializar lo que produce. Exacto. El costo del dinero también es positivo, porque hoy en día una de las cosas fundamentales que afecta al desarrollo empresarial y la competitividad en América Latina es la inflación, porque entonces los préstamos y todo el sistema financiero incorpora una cantidad de protecciones que se expresan en tasas de intereses muy altas, que hace que el costo del dinero sea muy alto y eso disminuye la capacidad competitiva. Cuando tú eliminas eso con el dólar, pues entonces los costos bajan enormemente y se hace más fácil el trabajo de las empresas. El costo de la deuda pública también mejora y el costo de la deuda privada con la dolarización. Dos elementos importantísimos en Argentina porque en ambas cosas ellos tienen problemas. El comercio internacional, el crecimiento es exponencial porque cuando, por ejemplo, Argentina produce, fíjate este detalle,
Argentina produce alimentos para 600, que es suficiente para que 600 millones de personas coman. Sí, De un grupo Argentina de, es un país productor de un completo grupo de muy, renglones, muy importante, no sí. de todos los renglones que se comen, pero de un grupo Soya, importante. carne de ganado, o Y sí, sea, sí, un país cárnicos y rico. sobre todo materias primas para la producción de piensos, para la producción de carne y para la producción de Exacto. huevo y para todo. Sin embargo, hay una situación de hambruna en un porcentaje que puede ser del 25% de la población de Argentina hoy en día y se considera que ya más del 40% de la población de Argentina está tocando los niveles de pobreza. Entonces, pero ese gran mercado de materias primas y de alimentos y de otros tipos de productos que se producen en Argentina, si la empresa lo produce en una economía dolarizada y los vende en dólar, a vuelta de un tiempo, el crecimiento del comercio argentino va a ser exponencial. El señoriaje. Este es un término que se usa para denominar el mecanismo que usan los políticos populistas, todos los políticos irresponsables que hay, que somos la mayoría, para imprimir dinero, para lograr prebendas políticas, para establecer subsidios, para establecer programas sociales exagerados y etcétera, etcétera. Este sistema, la dolarización elimina el señoriaje, porque elimina la maquinita de imprimir dinero. Ah, sí, Eso quedó demostrado en Ecuador. Tanto Chávez como Correa como Evo Morales eran populistas los tres querían convertirse en el papá y la mamá de todas las personas, resolver el problema a todo el mundo y darle dinero por los cuatro costados. Venezuela ya sabemos cómo terminó, Evo Morales ya sabemos cómo terminó, sin embargo Ecuador fue el que menos mal terminó precisamente porque Correa no podía imprimir dólares. exacto. Hizo otras cositas que no las vamos a analizar aquí, que fueron una negativa como el endeudamiento, pero sí no pudo gastar de mano llena. Entonces, en este aspecto también es importantísimo la dolarización. Ahora, ¿dónde está? O sea, hay otro elemento positivo, que es la estabilización fiscal. Obviamente, al no poder imprimir más dinero, si se establece un sistema fiscal que no esté corrupto, pues obviamente se empiezan a emparejar las cuentas. Ahora, hay tres elementos negativos, que son los fundamentales que yo veo en el tema de la dolarización de Argentina. El primero es la política monetaria. O sea, cuando tú dolarizas, pierdes un por ciento de soberanía. Él dice que va a cerrar el Banco Central de Sí, Argentina. sí, claro, ya eso es otro tema, pero bueno, al final el Banco Central es quien precisamente emite la política monetaria, o sea, es quien emite el dinero y es quien rectorea, para decirlo bien, la política monetaria. Pero más allá, si quita el Banco Central o si no lo quita, si tú dolarizas, pierdes la capacidad soberana de la política monetaria. Y yo no estoy tratando de ver el asunto de la soberanía como se ve por muchos políticos de izquierda que la maximizan, porque un país puede ser muy soberano y muy independiente, pero si no tiene pan ni leche, no sirve de ¿De mucho, qué ¿no? vale? ¿De qué vale? Yo creo Sí, que es mejor tener primero todas las cosas principales resueltas y después lo demás, pero de todos modos la política monetaria es muy importante para un país. El otro tema tiene que ver con la disponibilidad de los dólares, y este es la ruta crítica del problema. O sea, si tú dolarizas la economía sin tener la cantidad de millones de dólares que hace falta, puede generar una crisis económica porque sencillamente si no hay suficiente dinero para, para que se pueda mantener una demanda de consumo, entonces obviamente la oferta tiene que adaptarse y, o sea, es complicado. O sea, el tema de la disponibilidad es fundamental. Yo no sé cómo Milei lo va a resolver, ni me voy a poner a especular aquí, porque ese es un tema, ni tampoco tengo el cálculo de saber exactamente cuántos millones son. Yo he escuchado economistas argentinos que hablan de 200.000 millones, otros hablan de 250.000, pero hay quien dice que ya hay más de 150.000 millones debajo de los colchones en Argentina, que una vez que el país esté dolarizado la gente lo va a sacar. En fin, pero esa es la ruta crítica. Y el otro tema son los cambios estructurales. O sea, obviamente, si tú haces un cambio hacia la dolarización, tú tienes que hacer un montón de cambios estructurales para poder dolarizar. Dígase, exacto. por ejemplo, sistema de aduana, sistema de fiscal, multa, impuestos, Sí, intereses, todo, el todo. sistema de pensiones, los cálculos que tiene que hacer cada empresa de costo, de salario, porque es muy simplón decir, no, bueno, si tú ahora ganas, no sé, 1 millón de pesos argentinos, lo divides entre la tasa de cambio blue
y eso da 142, y un periodista de primer nivel de una cadena de televisión de Argentina pasaría a ganar $142 mensuales. O sea, a todas luces, cuando tú ves, tú ves a alguien haciendo ese tipo de cuentas, percibes inmediatamente que es un ignorante que no sabe lo que está diciendo. Sí. O sea, para tú dolarizar la economía tienes que hacer un nuevo cálculo de todos los salarios que se le van a colocar a cada persona dependiendo de el tipo de profesión que tiene y la calificación, la riqueza que puede crear y demás. Y todo eso lleva tiempo. Sí. También hay que hacer los cambios estructurales para toda la contabilidad. O sea, y estamos hablando de un país donde Milei, si resulta electo presidente, va a tener muy baja representación Sí, porque parlamentaria. el partido Milei no tiene estructura en la base como lo tienen los otros Ahora, hay tradicionales. quien dice, Nayib Bukele, cuando fue electo presidente, apenas tenía representación parlamentaria y sin embargo ha logrado poner en práctica todo su paquete de gobierno. Pero bueno, primero que nada, El Salvador es así y Argentina es Sí, así. El Salvador es el pulgarcito de América y Argentina es un país inmenso Segundo, y además, sí, a eso hay que agregarle que habría que ver con cuánto gana, cuántos diputados va a tener el partido de Milei en el Congreso argentino, porque Nayib Bukele tiene, de 82 tiene 78 creo, sí, o pero eso setenta fue y cuatro posterior. Eso ¿eh? fue posterior. Pero bueno, pero los cambios fundamentales los ha hecho en esa etapa cuando ya tiene el Congreso a su favor, pero mientras no pudo hacer casi No, nada. claro, pero Pudo hacer algunas cosas, pero la fuerte de verdad, las más notables, las hizo después que tenía mayoría de verdad en la Asamblea Nacional de El Salvador. claro. Pero el símil viene del principio, del inicio. O sea, Ujú. cuando Nayib Bukele comenzó, no tenía diputado, no tenía parlamentario, No. ni tenía un partido con la estructura que tiene hoy, lo mismo le va a ocurrir a Milei. Entonces, lo que Ujú. se dice es, si Bukele lo pudo hacer, Milei lo puede hacer también. Yo, mi opinión, creo que sí lo puede hacer. Pero no se puede decir que lo va a hacer solo porque Bukele lo hizo, porque son dos países No, totalmente diferentes con una realidad diferente. Y lo que iba a decir, Salvador no solamente es pequeño, tenía una telaraña de mafias y de delincuencia así. tremenda. Pero también Argentina tiene una mafia de delincuencia tremenda, pero maximizada por el tamaño del país, pero tiene una telaraña que es peor que la mafia, que es la mafia política, el Así. peronismo. El Ujú. peronismo tiene lo que llamo yo la cámpora, o sea, es complicadísimo, el sistema de justicia, o sea, en fin. Pero bueno, todo depende de muchos factores que se pueden poner en práctica por un hombre que te decidió a llegar hasta el final. Porque cuando Fidel Castro se alzó contra Batista en la Sierra Maestra, casi nadie le daba oportunidad de que podía derrotar Sí, al ejército de Batista y lo derrotó. así es, así. Y Ahora, hay muchos ejemplos. ¿Sí? ¿cómo lo logró? Es otra historia. Es Por otra. tanto, si Bukele lo hizo, si el otro lo hizo, si el otro lo hizo, Milei lo puede hacer. Lo que quiero transmitir es que no se puede decir, no, no va a lograrlo porque tal y tal. No, yo lo que creo es que es muy complicado de hacer, Ujú. pero poder puede. Me queda un punto y es las formas de dolarizar. O sea, ya vimos todo lo lo malo que puede tener. Ahora, ¿cuáles serían las formas? Bueno, la elemental sería la full, que la ruta crítica ya dije que es la cantidad de dinero que se puede tener. Full es de una. Hay una que puede ser gradual. ¿Qué parte mala tiene? Que si tú lo haces gradual, los efectos positivos verdaderos no los vas a lograr de manera rápida y puedes caer en una espiral de desgaste en que toda la maquinaria enemiga que vas a tener te empiecen a dar por los cuatro costados y no puedas completarla. Y entonces se queda mirando, como dice el refrán, como el gallo morón. Y hay una que fue la que hizo Panamá, que es mantener el peso argentino, pero solo en una expresión digital, Sí, lo cual mantiene la soberanía y puede hacer política monetaria en relación al peso argentino, pero sin expresión física y que la expresión física sea el dólar. No es lo mismo la convertibilidad, porque la convertibilidad es que había millones de pesos impresos en las manos de la gente y que cada uno valía $1, que fue lo que hizo Menem. Eso finalmente quebró porque era imposible de que la sí, gente... Pero fracasó. lo que yo estoy diciendo es diferente, que es que hay una casa de moneda que emite $1 digital, un peso digital como si fuera un coin, que sencillamente no tiene impresión, no hay billetes. Los billetes son los dólares. Ujú. Entonces, esas son las tres formas que se puede hacer. ¿Cuál creo que es la que él quiere hacer? La full, la principal.
pero no es cosa que se pueda hacer de hoy para mañana, porque realmente es complicado. Pero yo, mi voto de confianza, lo que quiero decir para terminar, mi amigo Asunto, peor que Cristina Fernández como presidenta de Argentina, imposible. Habrá que ver entonces, a ver, las elecciones son en octubre. Son en Sí. octubre. Argentina entró al BRIC ahora. Y Milei no está de acuerdo. Dice que nada. Incluso dijo que iba a romper relaciones con China, aunque creo que después se retractó. En fin, son cosas que ha dicho. Él habla bastante y eso lo lleva también a cometer errores políticos en su Sí, discurso. no, y hay muchas cosas que él dijo cuando no estaba candidato que ahora los han sacado de contexto Sí, y entonces empiezan a tergiversar. Pero ahora yo lo veo él bastante centrado en cómo hacer las cosas y tiene diferentes escalones para su programa. Por ejemplo, la reducción del gasto social no sería en la primera etapa, sino posterior a que la economía empiece a recuperarse. a recuperarse. Muy bien. Bueno, estimado amigo, muchísimas gracias. A usted también que nos ha visto. Gracias. Deje su comentario, comparta nuestro programa, opine, díganos si le gusta, si no le gustó, qué le parece, cómo ve la perspectiva eleccionaria en Argentina en octubre próximo. ¿Será Javier Milei el elegido? ¿Será Massa? ¿O será otro aspirante? Todo indica que va a ser Javier Milei por lo que dicen las encuestas y por el resultado que obtuvo en estas primarias. Muchísimas gracias, estimado amigo. Un Gracias a usted y abrazo a todo el desde la público. distancia.